Vamos a hablarles de un ciclo de conferencias que tiene lugar, conferencias científicas además, esta misma semana, sobre el presente y el futuro del Parque Nacional del Teide, y además por una exposición titulada La Torre de las Nubes. María. Sí, Marta, y que va a permitir recorrer el Teide de manera virtual. Los visitantes que van a poder subirse a una cabina original del teleférico, esa cabina original de 1971. ¿Quién organiza pues esta exposición, también las conferencias? Es Volcano Teide. Y hoy con nosotros está su director, Ignacio Sabaté. Buenos días. Hola, buenos días, María. Bueno, importante lo que se hace en cuanto a la exposición, un recorrido virtual. Como decimos, aparte de esa cabina original, también vamos a tener amaneceres que vamos a poder ver sobre las nubes del Teide y una evolución de la flora y la fauna a lo largo de los años, ¿no? Sí, dijéramos que esta exposición es el resultado del trabajo de Teide Lab, que es un consorcio que ha promovido Volcano Teide, Teleférico Teide, junto con una cantidad de instituciones de investigación, la Universidad de La Laguna, la EMET, el ITER, el IAC, bueno, y presentamos a la sociedad, presentamos en Santa Cruz, en la Fundación Caja Canaria, presentamos los resultados para que el público en general, especialmente los escolares, pues conozcan. Como bien dices, hay varios módulos que cuentan diferentes aspectos de la realidad del Teide y de la importancia de la ciencia en el Teide y del Teide y la historia de la ciencia. Hablabas de ecofisiología, es decir, de cómo ha evolucionado pues, la vegetación, la biota en el Teide, y hay todo un módulo que nos cuenta, bueno, que es algo que va cambiando con el tiempo y nos deja mirar al futuro para ver cómo será el parque, la configuración vegetal del parque, pues en los próximos 50 años. Tenemos la imagen del montaje, cómo han ido poco a poco pues creando esa exposición virtual. Son 5 módulos. Sí, decía, teníamos este primero de ecofisiología, dijéramos, tenemos un módulo del que hablabas al principio que tiene que ver con una ascensión virtual inmersiva al Teide. Hay mucha gente que no ha subido al pico del Teide, que es una experiencia inenarrable, pero hay personas que por cuestiones pues bien de salud o por otras circunstancias no ha subido, pues se le permite una inmersión virtual con unas gafas Oculus 360, pues una subida virtual al Teide es algo muy impresionante, porque además hay unos relatos de carácter científico, pero muy amenos, que le van ayudando a entender el volcán, a conocerlo, a saber identificar pues sus valores. Luego tenemos la cabina, la primera cabina del teleférico. Esto nos va a conectar con la niñez de muchos tinerfeños y de muchos canarios, que van a recordar pues la primera vez que subieron, o de las primeras veces que subieron al Teide, y en esa cabina aprovechamos para contar pues muchísimas cosas sobre el parque, sobre cómo hay que protegerlo, sobre cómo hay que limitar y ordenar el acceso, cómo hay que cuidarlo. Luego tenemos otro módulo muy bonito que llamamos la Torre de las Nubes, que da nombre a la exposición, y que es una réplica de una torre de piedra que estaba en Izaña, en el Observatorio de Izaña, y que servía a principios del siglo XX para ir anotando todas las configuraciones del cielo, pues los datos que se iban produciendo día tras día. Eso ha ido evolucionando en el tiempo. Hoy en día es un sistema tecnológico muy avanzado, pero que se sigue haciendo en esa torre. Y ahí relatamos 100 años de historia atmosférica del Teide. Y sí, no solo queda ahí en la exposición, también lo decíamos, conferencias internacionales, nacionales, muchas personas que vienen al archipiélago, sobre todo relacionadas con la meteorología, el cambio climático y la arqueología también, ¿no?, que puede ser la gran desconocida en este momento. Sí, al final el Teide, dicen los geólogos, que es un estratovolcán, es decir, un volcán que surge de diferentes emisiones y diferentes capas. Bueno, a esas capas nos gusta pensar metafóricamente que además de las capas geomorfológicas hay capas culturales, de identidad, hay capas de historia, y entre esas pues está la historia de la población aborigen, que en el Teide tenía una especial significación, porque era pues un territorio común a los diferentes menceyatos, y había una actividad, sobre todo en los meses estivales, muy intensa, y una de las conferencias pues va a relatarnos pues esa historia
de la presencia aborigen, y no solo aborigen, sino de ahí en adelante en las cañadas del Teide y en el Teide especialmente. Una investigación también que han hecho a través de este proyecto y que tiene datos inéditos. ¿Nos puede desvelar cuáles son? Bueno, yo creo que en la exposición se habla de muchas cosas que son, si no inéditas, poco conocidas. Bueno, pues te decía antes de que vamos a poder mirar al futuro de una manera virtual en cuanto a la vegetación. Nos van a revelar algunos datos de comportamientos, pues de lo que hablábamos, etnográficos y también históricos y prehistóricos. En definitiva, yo creo que es un acercamiento a la realidad científica con todo rigor, pero de una manera muy amena y especialmente pensado, insisto, para los escolares, para la generación que viene, que conozcan de una manera tecnológicamente avanzada pues la historia de nuestro principal patrimonio simbólico de la isla y de Canarias. Las conferencias que son de carácter gratuito hasta completar aforo, todos invitados durante esta semana a esas conferencias, y también importante la exposición que vamos a poder disfrutarla hasta este fin de semana. Sí, empezó a principios de octubre y estará hasta el fin de semana, y las conferencias empezaron ayer. Todos los conferenciantes de carácter local o internacional son colaboradores del proyecto Teide Lab que pilota Volcano Teide, y ayer nos estuvieron hablando pues del origen geomorfológico de la isla de Tenerife, del origen del parque en términos geológicos, del futuro de la biota en el parque. Hoy nos hablarán pues de lo que referías antes, de la historia aborigen, pero también nos hablarán de ecofisiología, y empiezan a las 6:30 en la Fundación La Caixa, Caja Canarias, en Santa Cruz, y son de entrada libre, y repito, ayer empezaron, hoy y mañana. Muy bien, pues tomamos buena nota de toda esa exposición, todo lo que se está haciendo en torno al Parque Nacional del Teide. Muchas gracias, Ignacio Sabaté, director de Volcano Teide, quien organiza esta jornada. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, invitar a todos los televidentes a que visiten estos últimos días la exposición, que es muy impresionante y lo van a pasar bien. Bueno, pues un recorrido virtual, Marta, por el Teide, interesante la exposición y sobre todo lo que tenemos que redescubrir, ¿no?, en cuanto a lo que pasa en el Teide con esas investigaciones. Nos quedamos con esa exposición magnífica que ha enseñado Ignacio Sabaté para que todo el mundo la vaya a visitar.